Las aves que propenden por el vuelo tienen una mayor cantidad de miocitos y precisamente esa musculatura, a nivel de la musculatura pectoral, es de color muy rojo, muy roja, ¿cierto? Precisamente eso es lo que le da esa coloración. En cambio, en las aves mm, que son, o más bien que no, evolutivamente no vuelan, como por ejemplo los pingüinos o las avestruces, la musculatura pectoral es casi que vestigial. O sea, prácticamente usted en un avestruz no usa la musculatura pectoral como un mecanismo de imposición de fármacos o una zona de administración de fármacos, porque la musculatura pectoral en avestruces es prácticamente ínfimo, o sea, casi que el suministro de cualquier fármaco se haría subcutáneo a ese nivel. Entonces, por lo general, la musculatura pectoral está obviamente más desarrollada en las aves que pueden propender por el vuelo. Entonces, una de las cosas que es importante tenerlo en cuenta como premisa clínica es que el indicador inicial de malnutrición o de buena nutrición en un ave tiene que ver es con la palpación o la visualización directa de la musculatura pectoral. Generalmente, la musculatura está inmersa sobre el hueso esternal, el gran hueso esternal de las aves, que es como una especie de quilla, la quilla de un barco. Entonces ese músculo recubre lado y lado completamente esa quilla, ¿cierto? Es lo que nosotros vulgarmente conocemos como pechuga. Lo interesante en este asunto es que es la zona de administración de fármacos, precisamente esa zona muscular. También es la zona donde usted puede determinar la característica nutricional del ave. Es decir, si usted ve que esa musculatura pectoral está muy atrofiada por alguna razón, puede verse por dos situaciones. Una, por un mal estado nutricional, o dos, por incapacidad de vuelo, porque a través del tiempo las aves que se quedan, digamos, en confinamiento por todo el resto de vida y que no hay un vuelo, digamos, efectivo, por lo menos unos 3 o 4 aleteos de un lado al otro lado, son aves que, que a través del tiempo se va a atrofiar, se va a atrofiar la musculatura de la musculatura pectoral. Eso es lo que va a suceder. Bueno, otra característica, pues ya lo habíamos visto también, es que las aves tienen una gran cantidad de esfínteres que cuando están volando, cuando están estresadas, esos esfínteres pueden abrirse precisamente para facilitar la perfusión de oxígeno a diferentes niveles, a diferentes tejidos. La cosa es que recuerden que las aves tienen un tipo de circulación portarrenal en donde todos los, eh, eh, toda la irrigación de los miembros posteriores van a comunicarse, van a llegar, por lo menos 2/3 partes van a ser inicialmente filtradas de manera glomerular por parte de las nefronas antes de salir a la cava caudal. ¿Qué sugiere eso? Vuelvo y lo indico, como lo dije la semana pasada. Terapéuticamente eso es muy importante porque en las aves no se les debería administrar mientras haya nuevas investigaciones que informen diferentes premisas sobre este asunto. Solo se debería administrar fármacos de la mitad hacia adelante o en miembros anteriores o en la musculatura pectoral. ¿Alguien me quería hacer una preguntita? No. Caterine. No, bueno. Entonces, es muy importante en ese sentido que ustedes entiendan que realmente pues el cuento del suministro de fármacos puede verse afectado, sobre todo en la concentración inicial o la concentración final y la efectividad de cualquier fármaco si ese mismo fármaco es administrado en miembros posteriores. Eso es muy grave. ¿Listo? En el aparato digestivo difiere ampliamente como resultado de procesos evolutivos, específicamente de la dieta que ejerza cada uno de los organismos que usted quiera estudiar. Pero si nos centramos, digamos, al estudio en la mayor parte de los ejemplares de la clase ave, pues nos podemos percatar que primero, el pico
es básicamente la estructura anatómica de manera evolutiva en la cual evoluciona, el hueso maxilar sale de la piel, ¿sí? La mandíbula o el hueso mandibular sale de la piel y se forma entonces esa estructura cornificada externa, precisamente como un mecanismo evolutivo al carecer este tipo de organismos de órganos de masticación. Arriba del pico hay una estructura cornificada, que es básicamente todo esto que está acá, que se denomina la ranfoteca. Y esa ranfoteca pues es como una especie de escamas, o más bien de coraza, que recubre la totalidad del pico. Y esa ranfoteca algunas veces puede ir descamando, ¿cierto? Puede ir algún tipo de recambio a ese nivel. No todas las aves tienen inglubio. Recuerden que el inglubio produce caseína, que la caseína es una proteína indispensable conjuntamente con la con inmunoglobulinas para la eh, capacitación inmune de las aves, sobre todo cuando están en los nidos, cuando están pichones. El inglubio tiene en su sistema o en su mucosa un sistema MALT, como cualquier otro. Y en ese sistema MALT básicamente es un sitio de acople de anticuerpos y antígenos y permite que la regurgitación ingluvial, las hembras, cuando vomitan, pues vomitan no, es una regurgitación y los machos también lo pueden hacer, están también pasando de esas tonsilas conjuntamente con esa proteína que les acabo de mencionar, que es la caseína, que le da esa coloración como blancuzca y que la gente de manera coloquial la llama leche de buche, correcto. Buche es un nombre correcto, no me gusta, pero es un nombre correcto porque en casi todos los textos sale como buche. Y recuerden que el inglubio, pues o buche, es una estructura que se puede sobrefermentar muy fácilmente, que uno de los grandes problemas, sobre todo, por ejemplo, en palomas, es el consumo de altas cantidades de alimento que puede entrar en procesos de sobrefermentación y eso puede dar como resultado un sinnúmero de problemas de todo tipo. Bueno, por ejemplo, en la práctica, cuando yo hablo de problemas, me refiero a que hay que anestesiar el palomo, hacer una ingluviostomía, que cortar la mucosa del inglubio, extraer todo ese material sobrefermentado y hacer como una especie de sutura, eso se llama sutura como invaginante, es decir, hay que dejar todas las mucosas hacia adentro del inglubio. Es una cirugía un poquito cruenta, sobre todo por el tiempo que tiene que permanecer el animal con dietas líquidas. Bueno, la vesícula biliar no está en todas las aves. La vesícula biliar se presenta en algunas aves, por ejemplo en palomas y en algunos citácidos no hay presencia de vesícula biliar. Y el tamaño del tracto digestivo depende también de las características evolutivas en su dieta. Mientras más carnívora sea su dieta, generalmente su tracto digestivo es mucho más corto. Mientras que en animales que tienen dietas mucho más, digamos, diseñadas para el metabolismo, por ejemplo, de productos, por ejemplo, como la proteína de origen vegetal, tienen que tener sacos fermentadores que estén capacitados de obtener esos nutrientes y volverlos proteína, ¿cierto? Aquí vemos entonces que gran parte de la cavidad celómica se encuentra, digamos, dispuesto una gran cantidad de órganos que a través de esta cavidad celómica nosotros podemos distinguir por radiografías los sacos aéreos. Los sacos aéreos que es la principal o es el principal órgano de paso o de transmisión del aire de un sector al otro sector. Los pulmones son muy pequeños, los pulmones tienen una particularidad que solamente tienen la capacidad de distensión, pero muy leve, o sea que gran parte de ese accionar lo ejercen son los sacos aéreos. Bueno, recuerden también que las hembras tienen ovarios izquierdos, el ovario derecho es un ovario involucionado, que conduce con el oviducto hacia un orificio que se denomina el proctodeo, que es por donde ingresa o egresa los huevos, pues el huevito ya calcificado, o ingresan los espermatozoides de algunos individuos.
Se me olvidaba, las aves, aquí viendo pues este dibujo, tienen una lengua muy interesante. Las lengüitas difieren también de en cada una de las especies. Hay unas que son muy curiosas, son más musculosas que otras. Por ejemplo, los guacamayas, las loras, las cacatúas, tienen unas lengüitas musculares con las que incluso ellos prueban algunas veces las comidas y hay un problema, y son muy selectivos con las comidas. Las aves se pueden volver, por ejemplo, mm, se pueden volver casi que adictas, por ejemplo, a la semilla de girasol. En cambio hay aves como por ejemplo los ranfastos, es decir, los tucanes. Si ustedes ven en internet, por ejemplo, eh, la lengüita de un ranfastos, o buscan ranfastos o tucán, y le ponen tongue o le ponen lengua, y se van a percatar que es una lengüita como una pluma. La lengua de los tucanes es una cosa rarísima, muchachos, y es muy bonita, ¿cierto? Bueno, la cloaca pues ya la habíamos estudiado muy bien la semana pasada. Un momento, muchachos, ¿qué va a toser? Ahora voy a estornudar, un momento. Ahí sí me están escuchando, listo. Chicos, bueno, prosiguiendo, prosiguiendo con la clase, miremos acá. Así es la cloaca de las aves. Recuerden que el sistema renal equivale digamos, a un tejido multilobulado. Y ese tejido multilobulado, donde se dan procesos de filtración glomerular, llega, eh, a ver muchachos, las aves resulta que cuando comiencen a excretar uratos a nivel renal, esos uratos llegan a la cloaca. Pero ¿qué pasa? Que a nivel de la cloaca se deshidratan. Entonces, cuando el ave defeca, viene acompañada muchas veces de esos uratos, que es básicamente la orina de las aves. Y es casi sólida, ¿pero por qué? Porque hay algún proceso de absorción de líquidos a este nivel, a nivel de la cloaca. Bueno, los testículos, en el caso de las aves, el testículo derecho es de mayor tamaño que el izquierdo, pero los dos testículos tienen la capacidad de producir espermatozoides, a eso me refiero. La cabeza de las aves consta principalmente de el principal órgano de los anfibios, como se los había mencionado yo a ustedes anteriormente, eh, está la visión, y ellos tienen la capacidad, precisamente por características evolutivas, de no tener el quiasma óptico entremezclado, sino de manera eh, independiente hasta el sistema nervioso central. Eso hace que esas fibras neuronales no se mezclen y los reflejos, o más bien los movimientos de los ojos, tanto a nivel pupilar como a nivel muscular, son de manera independiente, son son reflejos o son movimientos de tipo independiente. Características de las aves. Recuerden que las aves tienen en los ovocitos la capacidad de producir inmunoglobulina Y, a diferencia de una gran cantidad de otros especies animales. La especie protogallina evolutivamente fue, digamos, la especie ancestral de las aves, y seguramente esa tal protogallina fue originada por parte de un dinosaurio volador que pudo haber sido en algún momento el tiranosaurio, no, perdón, un pteranodonte, que era una especie como de, de dinosaurio volador, ¿cierto? Espero pues decir las palabras correctas. Bueno,
Recuerden que las aves poseen básicamente una estructura que es el bolsa de Fabricio. Esa bolsa de Fabricio es una estructura de tipo linfoide, es un órgano linfoide primario donde se dan precisamente los procesos de maduración linfocítica de los linfocitos B de las aves. Son muy importantes en el sentido que los linfocitos B pues, van a ayudar en todo el proceso inmune y por lo tanto las aves cuentan tanto con sistema inmune innato como con sistema inmune adaptativo. Las aves no presentan neutrófilos. Recuerden que los neutrófilos en mamíferos difieren en número dependiendo del tipo de animal. Por ejemplo, los carnívoros tienen un mayor porcentaje de neutrófilos que los herbívoros. Eso es evolutivo también, muchachos. Cada patrón clínico o cada valoración clínica de un hemograma está dado por la especie que particularmente se le realice. Un hemograma de un perro, los valores normales no son los mismos valores normales de un zorro, que se podrían extrapolar en algún momento si hay ausencia de datos. Sin embargo, no es lo ideal. Lo ideal es usted tome una gran cantidad de zorros sanos, tómeles muestra de sangre, hace medias con desviaciones estándar y básicamente ese es el hemograma normal en un organismo. ¿Qué pasa? Que las aves, dos cosas. Primero, las aves tienen una particularidad que hace que sea difícil, por ejemplo, la observación directa en los hemogramas, el conteo, por ejemplo, de los glóbulos blancos. En los equipos automatizados que ustedes ven en las clínicas veterinarias, que ya muchas clínicas tienen, por ejemplo, son capaces de detectar, por ejemplo, el tamaño de los eritrocitos, son capaces de detectar el número de eosinófilos debido a los gránulos, son capaces de detectar el número de monocitos, son capaces de detectar el número de neutrófilos, todo eso. En cuestión de 30 segundos, usted mete una muestra de sangre en el equipo y le da un resultado muy bueno, muy confiable, mejor que incluso el que usted puede llegar a hacer de manera individual o conteo manual. Pregunta, muchachos, ¿por qué en aves lastimosamente no se pueden utilizar estos equipos automatizados? ¿Qué pasa si yo tomo una muestra de sangre y lo pongo en un equipo, por ejemplo, en un Abacus? El equipo Abacus es un equipo que nosotros en la clínica de la universidad tenemos, es un equipo muy bueno, unos 10.000, 15.000 dólares tal vez, que muchas veterinarias tienen en este momento. Usted le pone una muestrica, 30 segundos, usted está vendiendo un hemograma que le puede vender perfectamente en 15.000 pesos. Y es algo que dura 15 segundos. O sea, en realidad, si usted tiene una buena clientela, tener esos equipos en una clínica veterinaria es muy buen negocio, muchachos. La pregunta es, ¿por qué en las aves no se puede hacer visualización con esos equipos? ¿Por qué se tiene que hacer visualización manual? ¿Por qué se tiene que hacer manualmente, muchachos? Piensen, miren estas imágenes que están acá. Muy sencillo, muchachos. Los equipos leen los glóbulos rojos anucleados de los mamíferos. Si usted mete una muestra de sangre de un ave, las muestras de sangre de las aves o la sangre en las aves es nucleada. Los eritrocitos tienen núcleo. Eso hace que el equipo básicamente se enloquezca. Entonces le va a leer a usted absolutamente todo, como si fueran glóbulos blancos. Por eso hay que hacer los recuentos de tipo manual. Y aquí viene un agravante. Miren este heterófilo en un flamenco y miren, por ejemplo, en una guacamaya, el heterófilo, estos son heterófilos, ¿cierto? Y miren el heterófilo en un búho. Miren que los heterófilos cambian levemente. Este es el heterófilo y este no es un heterófilo, muchachos. Esto es un eosinófilo y son súper parecidos. ¿Cuál es la diferencia? Los gránulos en el heterófilo son como alargaditos. En cambio, el eosinófilo son gránulos. Chicos, díganme, por ejemplo, no vamos a poner a estudiar aquí inmunología.
Las funciones del heterófilo, las funciones del eosinófilo, las funciones de los monocitos, las funciones de todo esto son las mismas. Fagocitosis, producción de citoquinas o de linfoquinas en este caso, eh, capacitación inmune, por ejemplo en el caso de los linfocitos T, producción de anticuerpos en el caso de los linfocitos B. Es importante que ustedes vean que esto es diferente de esto, pero es que son tan parecidos. Entonces, aquí viene una gran recomendación, muchachos. Quien haga los hemogramas de un pez, de un reptil o de un ave, tiene que tener o estar capacitado, tener experiencia a nivel de laboratorio, porque no es fácil. La identificación manual de estas dos cosas no son fáciles. Y aparte de eso, que los heterófilos pueden diferir un poquito entre especie y especie, ¿cierto? Bueno, aquí vemos una cantidad de glóbulos rojos y blancos en diferentes placas para que ustedes vean cómo son los linfocitos. Ya que los eritrocitos, por ejemplo, son nucleados, ¿cierto? Hay trombocitos, recuerden que también en el caso de las aves, las plaquetas no son tan evidentes. En el caso de las plaquetas hay un cambio de los trombocitos, de las plaquetas por trombocitos, que es una forma, digamos, inicial en comparación con los mamíferos. Bueno, los basófilos, bueno, eso lo vemos más adelante también. Acá tenemos entonces, ya viendo, digamos, esa parte, que es más o menos lo que nos alcanzamos a revisar la clase pasada. Entonces ahora vamos a meternos con, denme un momento muchachos, que no sé por qué no me está dando, ya. Disculpen, aquí está. Entonces, las aves, cuando les llega a usted al examen clínico, tiene que hacer muchas cosas. Tiene que hacer una observación, no solo del ave, sino del recinto donde está el ave, de la jaula completa. Ojalá, mientras el ave no lo observe usted. Si hay forma, por ejemplo, de obstruir la visualización del ave por un espacio y revisarlo por un ladito, sería muy bueno, sería muy pertinente, porque algunas veces usted puede diagnosticar una diarrea cuando no es una diarrea realmente. Muchos animales, por el estrés de entrar en contacto con un humano, básicamente ese estrés hace que su metabolismo se acelere y puedan entrar en diarrea, pero es básicamente por el estrés. Uno en el zoológico, muchachos, el veterinario es el más malo para los animales, lastimosamente. De hecho, llega un punto en el que el veterinario tiene que dejar de dar vueltas por el zoológico y son los pasantes, son los operarios, son los que le dicen a uno si hay algún problema con los animales. Que lastimosamente, como uno es el que los chuza, el que les dispara con pistola de dardos, el que los molesta día a día, yo como veterinario pasaba por el zoológico, por cualquiera de los zoológicos después de un mes, 2 meses de trabajar, chicos, y uno se tiene que desentender de cualquier cariño, de cualquier encariñamiento, porque ellos los animales terminan casi que odiando, detestando al veterinario, seguro. Lo ven a uno como el más malo del paseo. Ellos no reconocen a un veterinario como veterinario, ellos reconocen a un humano como un depredador. Entonces, siempre que yo salía a caminar, me acuerdo que, y más, si tenía, por ejemplo, un palo que fuera similar o semejante a una cerbatana, los micos entraban en diarrea, todos los animales se iban a la esquina cuando me veían pasar. Entonces, para evitar todos esos patrones de estrés, pues simplemente uno no da la vuelta por el zoológico y pare de contar, ¿cierto? Uno se queda en la oficina y espera noticias. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Visualización de la respiración, el color, la estructura, la forma de la materia fecal, el estado de hidratación se puede observar muy claramente con la piel, los párpados, así como se hacen mamíferos. La enfermedad respiratoria alta puede tener algunos tipos de indicadores que en algunos casos, con algunos de ustedes ya estudiamos en microbiología o en inmunología, que tiene que ver con la blefaritis bilateral, es decir, la inflamación de esos párpados que están comunicados con los senos paranasales, cornetas etmoidales de los picos, y sugieren inicialmente, más que un problema directamente a nivel ocular, un problema a nivel respiratorio. Eso es muy evidente en Aspergillus flavus, en Candida albicans, en Trichomonas, en Chlamydophila citasi, etc. Bueno, la manipulación depende obviamente de usted
conocer el animal por donde ataca el animal. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si yo tengo que manipular a una ave rapaz y yo tengo guantes, seguramente cuando ustedes sean los que quieran trabajar con fauna, a ustedes los van a poner así. El primer día, póngase guantes, coja esa águila, así. Y usted tiene que ir a coger un águila. Y si nunca ha cogido un águila en su vida, tiene que aprender. Entonces, lo primero que hay que entender es por dónde atacan ellas primero. En el caso de las aves rapaces, por ejemplo, un águila, ¿ustedes qué manipularían primero? ¿El pico o las garras? A ver. Las garras. Las garras. A ver, ¿qué utiliza primero la ave rapaz para atacar? ¿El pico o las garras? Las garras. Muy El bien. pico, ¿no? No, las garras. Ellas generalmente se tiran hacia atrás cuando están muy estresadas, incluso cuando están en un pequeño huacal, en un encierro completo, que ya saben que no se pueden escapar. La última forma de atacar es tirándose hacia atrás y tratando con las garras de tratar de producir el mayor daño posible. La cosa es que una garra, incluso de una águila arpía, que es muy lacerante, usted puede hacer simplemente por un patrón anatómico, es estirarle la pata, y cuando le estire la pata al ave, básicamente hace esto es lo que hacen las articulaciones y los tendones, estirar los dedos. Ese es un tip. Si usted lo coge una ave rapaz, no tiene que mocharle el brazo, ni tiene que arrancarse usted la piel ni los músculos, porque la laceración va a ser enorme, sino que lo que usted hace es simplemente estirarle la pata. Básicamente una ave rapaz, cuando coge una presa, ellos lo que hacen es coger la presa e inmediatamente hacer flexión para contraer en su totalidad los dedos y poder agarrar muy bien la presa. Entonces, mucho cuidado, muchachos, que los que vayan a trabajar con fauna, estiren la pata a la ave rapaz y ya con eso se quita muchos problemas de encima. Bueno, saber por dónde se restringe físico o químicamente, entonces a las aves rapaces, primero patas y después pico. A los chavarrí, atacan por las alas, se tienen espuelas. A los garzones soldados, al Jabirunicteria, ataca por el pico. Y pues yo les cuento, en mi pasantía, yo trabajaba con una funcionaria, quien es una funcionaria con la doctora Luz Dari, ella trabaja con Wildlife Conservation Society hoy. Ella es bajita, y como trocita. Y resulta que llegaron unos Jabirunicteria, unos garzones soldados, Jabirunicteria, si ese es el nombre científico, o garzón soldado, coyongo, también lo dicen. Son unos animales enormes, con unos picos enormes también. Y recuerdo que estábamos haciendo manejo ahí en un hábitat cercano, y se metió un jabirú de esos y le alcanzó a picotear a ella 3 veces la espalda en cuestión de un par de segundos. Y cuando yo me percaté, estaba sangrando, muchachos, como si le hubieran dado 3 puñaladas en la espalda. Y ella estuvo incapacitada un buen tiempo, precisamente por 3 picotazos de Jabirunicteria. Yo creo que no le llegó al pulmón, muchachos, porque ella en ese tiempo era, como les decía, era trocita, pero eran unas heridas muy pequeñas, pero muy profundas. Entonces uno veía que salía sangre, y a correr pues para el hospital, muchachos. Entonces, por eso les digo, trabajar con fauna, y sobre todo en el momento de la manipulación, es muy importante saber la ecología natural de defensa de un organismo. Bueno, entonces, ¿qué hace uno, muchachos? Observamos la jaula, observamos qué es lo más evidente en un animal que hace parte de un proceso de tráfico de fauna, que sale de su hábitat natural y que por alguna otra razón o está en un zoológico, o está en un centro de atención y valoración, o está en un CAP, o está en un centro de rehabilitación, o donde sea, pero son animales que proceden de vida silvestre, muchos de ellos. Entonces, la principal causa de enfermedad en fauna silvestre es la nutricional y es la etológica. Muchos de los organismos tienen problemas comportamentales, tienen problemas de tipo nutricional que a través del tiempo son irreversibles, Entonces, realmente un 10, un 15%, la casuística de enfermedades de fauna silvestre fuera de su hábitat natural corresponde a otro tipo de procesos infecciosos, procesos traumáticos, otro tipo de cosas.
Pero para usted tratar de entender la medicina de fauna silvestre, necesariamente tiene que aprender comportamientos normales versus anormales y dietas. Porque lastimosamente yo no conozco todavía la primera persona que le dé una dieta medianamente buena a un ave, que, o sea, una persona que no tenga la, digamos, la formación académica. No conozco la gente que por su propia cuenta sea capaz de alimentar bien un ave. Sinceramente no lo conozco. Entonces esto es lo que nosotros vemos. Problemas de todo tipo. Este es un araraúna, como la que tengo yo por acá. Tengo una araraúna, miren. Sino que esta araraúna, pues, es un peluchito. Era de mi abuela. Mi abuela, los viejitos y los niños se parecen mucho, y mi abuela cuando estaba ya muy viejita pedía una guacamaya. Entonces le regalamos esta guacamayita. Bueno, araraúna. Esto es un desplume autoinfligido, es decir, esto es una condición de estrés por el confinamiento, muy posiblemente. Estos problemas de estrés, de desplume autoinfligido, se dan por muchas situaciones, no solamente, digamos, por confinamiento, sino se da por, he visto, por ejemplo, de citácidos que tienen perros en la casa y ven al perro siempre y es un factor de estrés. De citácidos que le dan comidas inadecuadas, de citácidos que, por ejemplo, tienen dos individuos y resulta que uno es araraúna y tienen dos individuos de la misma especie, pero ellos no tienen dimorfismo sexual. Entonces resulta que pueden ser dos machos o pueden ser dos hembras o puede ser macho y hembra y uno le hace bullying al otro. Uno no se percata de eso, uno está súper lindo, uno está muy bien alimentado y el otro está flaco, mal alimentado, lleno de lesiones, lleno de heridas y con este desplume autoinfligido. Chicos, ¿qué tiene este animal? ¿Quién me dice? Le pongo 5 en el quiz al que me diga qué tiene este animal. Ahí por nota dice todos van a hablar, póngale cuidado. ¿Qué tiene este animal? Este es un ¿qué? Porque está así. ¿Quién me dice, muchachos? Profe, tiene como una dermatitis, puede ser pues, por cosas nutricionales, por No, deficiencias nutricionales, no. no, pero muy bien su aporte. ¿Quién más quiere aportar? Tienen 5 en el quiz. Digan cualquier cosa. No se preocupen que la peor, ¿qué? Pregunta es la que no se hace. Opinen. Yo puedo pensar muchas cosas de esto. Escriban entonces, si no tienen un chat, escriban por el chat. A ver si son tan berracos. ¿Qué tiene este animal? Profe, pues yo pienso que no sería un desplume autoinfligido porque somos ácaros como de la cabeza, o sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es, Nayari? Contame. Piensa. Profe, podría ser por ácaro, no sé. Catherine, muy bien, pero los ácaros en las aves, los más frecuentes son los piojos y hay un ácaro, no es un ácaro, es una mosca que ojalá la puedan buscar ustedes, se llama Lynchia maurus o Lynchia maura. Es una mosca hematófaga que se da en muchos sitios, en el trópico y en muchos sitios, en muchas especies de aves, en rapaces y en aves carroñeras, en flamencos, bueno, una cantidad. Y es horrible porque cuando usted trabaja con fauna, usted siente como si le estuvieran caminando a uno cucarachas, seguro, son como cucarachas chiquiticas, pero ellas pegan pequeños saltos y vuelven al ave. A ellos no les gusta la temperatura de uno. Se llama Lynchia maurus o Lynchia maura. No sé cuál será el nombre científico actual. Chicos, qué pesar, no se ganaron el 5. Profe, Profe, y eso no puede ser por bacterias, pues alguna bacteria. No, no. profe, ¿y cuando ellos liberan corticoides por estrés? María José García, los corticoides en ellos, el estrés que liberan hace que haya desplume autoinfligido. Entonces Nayari tiene razón, esto no es desplume autoinfligido porque básicamente las plumas de la cabeza no tiene forma ella misma de quitárselas. ¿No? Ella en un desplume autoinfligido se quita las plumas que alcanza a retirarse del pechito, pues de la musculatura pectoral o de las alas.
No le han podido atinar veterinarios. Ustedes que van a ser doctores. A ver. Ah, bueno, entonces para responderle, no es común garrapatas, es común garrapatas en aves migratorias, pero las chiquiticas, las larvas o las ninfas, se cree incluso que eso es una forma de circulación de enfermedades de un continente a otro, pero no es común, realmente no es común las garrapatas. Profe, Dime, Profe, ni hongos. no, no son hongos. profe, y está mudando plumas o algo así. Nayarit, vea, yo le voy a poner el 5 a usted, porque, porque no es que esté Sí. mudando, bueno, sí está mudando de plumas y no está mudando de plumas. Chicos, la respuesta es muy sencilla, es un polluelo. Es un polluelo. No se dejen confundir. Las aves, hay especies de aves que cuando salen del huevo, chicos, son cabezonas, ya son enormes. Son enormes. ¿Qué les falta? Simplemente las plumitas. Perdón, muchachos, se me salió acá. Momento, momento. Acá, las plumitas. Les faltan las plumitas. Les faltan las plumas pues, en la cabeza, pero esto es un polluelo. Entonces también me ha pasado que llevan polluelos, por ejemplo, el cuidador o lo que sea, y dicen, no, es que mire, está como enfermo, y no, 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 no. Son situaciones normales. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, saben que, o sea, hay cosas, o hay patrones bastante curiosos en la naturaleza. La gente, una de las consultas más habituales, en perros, es que le van a llevar a usted el perro que porque el perro está supurando material purulento por el prepucio. Y los perros tienen normalmente esmegma prepucial, que es básicamente desaseo, pero que en algunos casos, si no hay goteo, es normal, es simplemente desaseo. Eh, Otra particularidad de esas que son en hámsters. Hámsters, resulta que los hámsters son muy chistosos, muchachos. Es que a mí me mantienen consultando por algo que es normal. O sea, que incluso, pues usted cobra la consulta porque es una charla médica, pero no tienen absolutamente nada malo. Les crecen los testículos y les puede volver a disminuir un poquito los testículos de tamaño y les pueden cambiar de colores. O sea, los testículos a los hámsters les puede crecer en algún momento y les puede crecer como colorcitos y vetas moraditas a los lados, como rayitas. Da unas tonalidades bastante curiosas, pero es normal. Entonces la gente se asusta y dice, no, es que le están creciendo los testículos, es que puede tener un tumor, es que puede tener cualquier cosa, ¿cierto? Y realmente son consultas que lo que uno hace es básicamente informarle a los dueños en la tenencia responsable de una mascota, básicamente. Este es un polluelo normal. Los citácidos, cacatúas, guacamayas, pericos, loras, nacen muy grandes en proporción a su tamaño, adulto. Nacen grandes, nacen cabezones. Yo no sé si ustedes han visto algunas veces, por ejemplo, en la cafetería de la universidad, no es que la gente no ve eso, pero uno ve algunas veces, por ejemplo, un pájaro saltando y detrás de un pájaro más chiquito, pidiéndole comida al más chiquito. Ese es el hijo, el niño, que algunas veces si son hembras, recuerden que las hembras en algunas especies son de mayor tamaño. Puede ser una hembra pidiéndole comida a un papá, por ejemplo. Es eso. Recuerden que a las aves las pueden alimentar tanto los machos como las hembras, tanto el papá como la mamá. Bueno, muy importante, no se dejen engañar. En cambio, esto que ustedes ven acá, esto sí es la misma especie, porque esta es una cacatúa australiana que es utilizada en México, en España y en Europa como animal de ornato. O sea, usted puede ir a España, pagar como $5,000 por un animalote de estos y usted puede hacer procesos de importación con el ICA para traerse un animal de estos importado, pero tiene que tener mucha plata. Yo conozco gente que tiene animales de estos en sus casas. Aquí en Medellín no, porque yo pues hace mucho tiempo no atiendo fauna, pero por ejemplo en el Valle del Cauca conozco mucha gente que tiene cacatúas de estas y son animales de millones de pesos. Son animales de millones de pesos y aparte de que son muy inteligentes, son muy longevas. O sea, puede estar décadas viviendo en un entorno familiar. Entonces miren las diferencias que hay entre los diferentes desplumes autoinfligidos, en donde el desplume puede empezar por una particularidad de estrés, por cualquier razón, hasta llevar a la automutilación, que son casos ya muy graves, que incluso hay que ponerles casi que collares isabelinos a las aves y en algunos casos esos collares son muy estresantes para ellas. ¿A dónde quiero llegar, muchachos?
La mayor cantidad de aves que son decomisadas son citácidos. Y de esos citácidos, el mayor problema comportamental que hay en los espacios cerrados, en las casas, es el desplume autoinfligido. Y muchas veces esos desplumes no tienen que tratarse por medio de medicación alopática, sino por medio de manejo etológico comportamental. Que si le estresa el perro, retírale el perro. Que si hay bullying entre los dos individuos, entonces es que simplemente no hicieron pareja. Ellos pueden hacer pareja entre el mismo sexo o diferente sexo y se la pueden llevar muy bien. Pero el problema es que puede ser macho y hembra, pero pues perfectamente la hembra no aceptar al macho para absolutamente nada y la hembra hacerle bullying al macho durante todo el resto de su vida. Y eso es muy malo para el bienestar animal del individuo. Bueno, entonces, esto es lo que ustedes van a tener, por ejemplo, en el caso de un chequeo de la materia fecal, ustedes van a tener una porción que procede precisamente del tracto digestivo y van a tener uratos. Estos uratos, que es básicamente el metabolismo propio eh, de, digamos, de la excreción renal, da como resultado, como último producto, uratos. Hay diferentes tipos de uratos, pero principalmente son uratos de calcio. Y esos uratos de calcio, si usted los observa en microscopio, el problema es que el laboratorista clínico lo único que va a observar es una cantidad enorme de cristales. Denme un segundo. Elvis, allá. Van a observar una cantidad de cristales y eso pues no es evidente para laboratorio clínico desde ningún punto de vista. Por lo tanto, siempre para un proceso, para un coprológico, se debería enviar la porción considerada como obscura, que es básicamente la materia fecal. Aquí podemos encontrar parásitos, protozoos, flora bacteriana, qué sé yo, cualquier cantidad de cosas. Si ustedes mezclan todo esto, pues dañan simplemente el envío de la muestra, muchachos. La laparoscopía exploratoria es útil en los animales para hacer varias cosas. Una, por ejemplo, en este caso, en las aves, muchas de ellas tienen dimorfismo, las palomas no son la excepción. Esto se hace más que todo con fines académicos para aprender la visualización de los testículos o del ovario izquierdo en el caso de las hembras. Es la forma en que se hace en los centros de conservación éxito en nuestro país. Muchos de los zoológicos ya tienen sus individuos clasificados como machos y hembras, y eso es evidente o se puede observar, sino que eso no lo conoce la gente, o eso es solo tras bastidores. Los anillos de la derecha, las aves que tienen anillos en la derecha son los machos, y las aves que tienen anillos en la izquierda son las hembras. Es la forma de identificación. ¿Por qué se identifica la fauna, muchachos? Porque es que es una jaula donde hay 30 periquitos, todos tienen que tener una historia clínica. Muchachos, todos los periquitos son idénticos, ¿cierto? Eso es como ver, no sé, como un festival de chinos. Uno los ve todos iguales. Qué pena, eso sonó muy feo, como medio xenófobo, pero no, en realidad es más, lo que quiero decir es que ustedes ven una jaula donde están todos los periquitos, todos son iguales, muchachos. Todos son iguales, todos son absolutamente iguales. Y todos tienen una historia clínica. Entonces, si hay un periquito que se enferma, por ejemplo, hace un año, la única forma de reconocer que es el mismo que se enfermó el día de hoy, que fue el mismo que se enfermó hace un año, es por medio de un número que tienen ellos básicamente en las paticas, que es una banda. Y esa banda tiene un número que cuando usted lo compara con las historias clínicas es la misma. Entonces, todos los animales, absolutamente todos, de zoológicos, de CAPS, de centros de atención y valoración, todos tienen que tener historias clínicas, ya sea individuales o grupales. ¿Por qué historias clínicas grupales? Eso suena muy raro, pero cuando usted tiene, por ejemplo, decomisos de 1000 icoteas, de 2000 icoteas, de 2000 tortugas, muchachos, ahí es imposible, eso digamos, excede la capacidad de trabajo de operarios de un centro de este tipo, y lo que se busca es que rápidamente puedan volver a ser liberadas. Miren cómo se observa entonces los testículos internamente. El testículo derecho, recuerden que es de mayor tamaño que el izquierdo, ¿cierto? ¿Sí?
Y la laparoscopía también se puede observar para observar una estructura sacular que se denomina la orofaringe. La orofaringe en las aves no podemos hablar como de faringe, espacio bucal, hay ausencia de laringe, ustedes lo saben. Las aves carecen de paladar blando. Las aves tienen paladar duro, no tienen paladar blando. Entonces, los primeros indicadores de enfermedad respiratoria, de enfermedad infecciosa, y en Colombia el 2% de las aves, según investigaciones realizadas por el doctor Soler Tovar, silvestres pueden tener, por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? O Mycobacterias propias de aves. Bueno, la laparoscopía exploratoria sirve para observar, por ejemplo, hongos a ese nivel, Aspergillus, Cándida, bacterias a ese nivel. Profe, esas bacterias son, pues son zoonóticas. Bueno, los hongos Aspergillus Cándida, sí. La bacteria Chlamydophila citasi es el hongo Cándida o el hongo Aspergillus o el histoplasma, con el caso si son, por ejemplo, palomas, son zoonóticos y pueden producir hongos pulmonares en los humanos, pero en humanos inmunocomprometidos. No es habitual que una Candida albicans te colonice el parénquima pulmonar, sino a no ser que tengas una depleción del sistema inmune muy fuerte. Entonces sí podría llamarse zoonótico, pero en pacientes que tengan algún factor asociado a un inmunocomprometimiento. En el caso de las bacterias, Chlamydophila citasi es la más habitual, las loras, las guacamayas, los paseriformes y las columbiformes, es decir, palomas, tienen Chlamydophila citasi. En Colombia el 85% de los loros son o presentan la bacteria de manera comensal, de manera saprófica, oportunista, no es patógena para ellas, a no ser que ellas mismas, las loras, se inmunodepriman. En los humanos, esa bacteria causa una enfermedad zoonótica que se denomina la ornitosis, y en las aves se denomina citacosis. Citacosis. Entonces, legiones, por ejemplo, protozoáricas. A este nivel, a nivel del orofaringe, se pueden encontrar tricomonas también, placas blanquecinas caseificadas en el orofaringe. Es uno de los principales, digamos, datos a nivel de los hallazgos clínicos. Chicos, muchachos, siempre un ave llega a clínica, la recomendación mía es siempre tomar una radiografía de cuerpo entero. Sé que en algunos centros no hay equipo de rayos X, y sé que para otros centros tomar una radiografía en cada uno de los animales que ingresan, pueden llegar 500 en un día, puede ser imposible. Pero la recomendación es siempre tomarle una radiografía a un animal y plasmarlo, dejarla en la historia clínica, porque las radiografías de cuerpo entero dicen mucho. ¿Por qué razón, muchachos? Porque de las principales entidades infecciosas se pueden resaltar por medio de una placa radiográfica. Por ejemplo, como el aire que ingresa a las aves van directamente hacia los sacos aéreos, la alveolosaculitis infecciosa, fúngica o protozoárica, en este caso causada por tricomonas, se puede observar también en una placa de rayos X. Entonces, creo que una placa de rayos X dice mucho, muchachos. Ustedes toman una placa, los sacos aéreos los ven perfectamente, ustedes ven los órganos perfectamente, ven cómo están los huesos neumáticos, ven cómo están los huesos no neumáticos, ven cómo está la musculatura pectoral. En una placa se pueden inferir muchísimas cosas, muchachos. Entonces, esta es la glotis. La glotis es la abertura de la tráquea. Recuerden que las aves no producen fonación directamente desde un órgano como el de nosotros, como la laringe, sino desde un órgano de fonación que es la siringe, que se encuentra precisamente en la bifurcación de la tráquea. Bueno, aquí vemos casos muy típicos, chicos. Estos son casos que pasan casi que todos los días, o casuística del día a día. Estos son los anillos que yo les decía. Muchas veces hay aves muy necias o funcionarios muy tacaños. Digo, funcionarios tacaños, ¿en qué sentido? Compran anillos manufacturados. Estos anillos tienen que ser comprados
de materiales especiales diseñados precisamente son anillos o son bandas de ornitología. El problema es que hay aves que se comienzan a cerrar ellas mismas el anillo porque asumen que tienen un objeto extraño en la patica y tratan de quitar el anillo como sea. El problema es que se terminan haciendo todo lo contrario, se terminan cerrando esos anillitos y ocasionando este tipo de lesiones y de ulceraciones a nivel de la piel. Yo he visto casos no tan complejos como este, pero es muy habitual. Chicos, está, digamos, muy diseminada algunos tipos de patógenos de tipo infeccioso, como por ejemplo la viruela aviar, como por ejemplo la pododermatitis, o como por ejemplo problemas que se pueden confundir, mucho cuidado con esto, con lesiones a nivel de piel por problemas infecciosos. La causa más común de deficiencia nutricional en paseriformes, recuerden, la clase pasada, todos esos pajaritos que tienen nuestras abuelas en las cocinas o en los patios de las casas, esos pajaritos que llegan a los parques, ¿sí? Esos pajaritos son dependientes del consumo de vitamina A todos los días y lastimosamente de manera inhabitual les proporcionan ese tipo de dietas. Lo que hacen es proporcionarles como alpistes, como mixturas de semillas, y las semillas son supremamente deficientes en este tipo de nutrientes. La viruela aviar es una entidad ampliamente diseminada en aves domésticas y silvestres, y son enfermedades que pueden ir, digamos, en ese entorno, tanto silvestre como doméstico. Esta que está acá. Bueno, chicos, entonces como para terminar esto, la hipovitaminosis A, ¿cómo se cura? No se cura, muchachos. La hiperkeratosis, que resulta como con una deficiencia de vitamina A, usted la puede controlar, pero no la puede curar. Es decir, si usted comienza a administrarle a ese pajarito una dieta que tenga unos requerimientos suficientemente óptimos de vitamina A, la patología llega hasta ahí. Pero si usted simplemente le quita otra vez la vitamina A, la patología sigue. Y esto es básicamente un proceso de hiperkeratosis en piel. Es una de las principales causas de afectación en aves y en reptiles. Chicos, eso suena muy curioso. ¿Cómo así que en aves y en reptiles hay tantos patógenos similares? Sí, aves y reptiles, a pesar de tener metabolismos muy diferentes, a pesar de ser unos ectotermos y los otros homeotermos, a pesar de ser unos de metabolismo exageradamente acelerado y los otros de metabolismo supremamente desacelerado, los patógenos muchas veces pueden ser similares. Las enfermedades pueden ser similares e incluso los fármacos y sus dosificaciones en algunos casos podrían llegar a ser también similares. ¿Por qué? Porque hay algún tipo de, digamos, de similitud evolutiva taxonómicamente hablando. Bumblefoot, como le dicen muchos textos, incluso los españoles hablan de Bumblefoot. Nosotros podríamos hablar de pododermatitis infecciosa. Es una de las entidades más comúnmente reportadas en aves que se encuentran en confinamiento, sobre todo las que tienen que permanecer sobre perchas. ¿Por qué razón? Las perchas, por ejemplo, aquí hay vamos a mirar acá, por acá hay una foto de unas perchas, me parecieron bastante curiosas. Esta, por ejemplo, esto es una percha, es donde las aves son capaces de, digamos, postrar sus pies, y en el caso de citácidos, pues miren que ellas son como cigodactílicas, es decir, 2 deditos hacia adelante y 2 deditos hacia atrás. Hay aves que tienen las paticas planas, como las avestruces, pero, digamos, a través digamos, del mantenimiento de estos individuos en confinamiento, el resultado de una mala percha puede conllevar a este tipo de infecciones. Las aves rapaces, por ejemplo, cuando postran sus miembros posteriores o inferiores sobre perchas muy pequeñas, hacen que la uña se dé la vuelta por completo al dedo, y la uña comienza entonces a ocasionar una lesión en el cojinete plantar de manera habitual, y muchas veces, como son sitios cerrados, chicos,
les cuento, en la naturaleza, una ave rapaz, una ave carroñera, se alimenta, defeca, muchas veces en los ríos, por ejemplo. Los ríos se llevan todas esas, por escorrentía, todos esos productos. O hay otros organismos que se encargan de, eh, digamos, reciclar todo eso que quede ahí. Bueno, en confinamiento, lastimosamente, eso no pasa. En confinamiento, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tienen los micos es la Salmonella typhi. ¿Por qué? Causante de la fiebre tifoidea humana. Es una de las principales razones de mortalidad infantil hasta que llegó el agua, digamos, procesada, los acueductos. Yo he tenido zoonosis, chicos, y una de esas zoonosis fue de Salmonella typhi. A mí me dio una fiebre tifoidea y estuve como 15 días en el hospital sin síntomas, pero con los neutrófilos por, el, por, el, por las nubes. Y lo que hicieron fue ponerme antibióticos hasta que me bajaron y ya, eso fue todo. Bueno, entonces los micos, por ejemplo, defecan sobre, muchas veces en sus propios recintos, sobre lo que se van a comer. Yo como veterinario posiblemente tuve esa enfermedad zoonótica porque como uno como veterinario inicialmente aprende a través del tiempo y uno es muy sucio, uno inicialmente trabaja muy sucio. Yo me acuerdo que yo manipulaba los micos, yo pues utilizaba guantes y me iba a almorzar, pero con la misma ropa puesta, por ejemplo. Entonces uno no se percata que esos micos enfermos podían tener, por ejemplo, partículas de salmonela que por alguna razón llegaron a mi comida o a mis manos y que pues, seguramente así fue que me vio afectado a esa enfermedad de tipo zoonótica. Síntomas, ¿qué me dio a mí? Fiebres intermitentes, ya, eso fue todo. Pero los médicos estaban muy angustiados porque tenía los neutrófilos altísimos. Esa era la cosa, que me estaba dando era básicamente una bacteremia. Bueno, entonces hay 3 tipos de pododermatitis infecciosa. O sea, podríamos hablar del primero, el segundo y el tercer grado. El tercer grado es el más grave, es el más complejo de resolver, porque son procesos que incluso requieren metodologías quirúrgicas. Los primeros grados usted los puede resolver con antiinflamatorios tópicos, con antibióticos tópicos y con una buena higiene y con un buen manejo. Pero desde el segundo, por ejemplo, el doctor Roberto Aguilar, por ejemplo, él decía que él hacía como una especie de, como de mezcla entre corticoides, antibióticos y DMSO, dimetilsulfoxil, tópico, para un segundo nivel. Pero de un tercer nivel tiene que darse una, digamos, una extirpación de todo ese material caseificado, purulento, porque recuerden que en las aves el material purulento es caseificado. Usted tiene que extraerla por la totalidad de esa cápsula piógena y ella se desprende, como si fuera, que pena la analogía, como si fuera el queso costeño. Usted desprende un pedazo de material purulento como si fuera queso costeño en las aves. Gran problema, muchachos. Yo he hecho esta cirugía unas 3 o 4 veces, la hice. Y no solamente en aves rapaces, me tocó hacerla en búho y en flamenco. Era un flamenco que estaba en un recinto con muy poco recambio de agua, es decir, todo está supeditado a que si hay pequeñas lesiones, por ejemplo, en esta zona, y si hay alta cantidad de bacterias en el entorno, pues eso se infecta. ¿De qué, muchachos? Principalmente las bacterias que afectan a las aves y a los reptiles que causen enfermedad o que causen estos abscesos, no siempre, pero generalmente son bacterias de tipo gram negativo. Un absceso, por ejemplo, de estos puede ser causado por alguna enterobacteria, perfectamente. Bueno, resulta que, por ejemplo, cuando me tocó hacer la cirugía del flamenco, yo les cuento, eso no lo tengo documentado ni en fotos, pero sí tengo la experiencia, son zonas donde pasan una gran cantidad de arterias, donde pasan una gran cantidad de tendones, donde pasa una gran cantidad de nervios que producen inervación de toda esta zona, y que cuando usted extrae todo esto, por ejemplo, yo tuve un sangrado profuso en ese flamenco. Las aves, muchachos, y una vez les digo, para que lo tengan en cuenta, un ave de más o menos 1 kilo tiene en promedio en volemia el 100%, el 10% de su peso. Si esa guacamaya que les acabo de mencionar pesa 1 kilo, entonces ¿cuál es la volemia?
Una reglita de 3, muchachos. ¿Qué es volemia? ¿Quién me dice? Volemia es la cantidad de sangre que hay en el torrente circulatorio, en los endotelios. Esto suena horrible. Si usted coge una guacamaya y la exprime y le quita toda la sangre que tenga esa guacamaya de 1 kilo, va a tener entonces el 10% es 100 mililitros, porque estamos hablando de un tamaño, una medida. Como es un líquido, se habla de mililitros o de centímetros cúbicos. 100 mililitros de sangre es lo que tiene más o menos, no sé, medio vasito, ¿cierto? Una cerveza tiene 300 mililitros, o sea, dividan una cerveza en 3, eso es más o menos lo que tiene en sangre una guacamaya. Si ustedes le quisieran tomar una muestra de sangre a esa guacamaya, ¿cuánto es lo máximo que le pueden extraer? ¿Cuánto es lo máximo que le pueden extraer a un ave de la volemia? Chicos, la literatura dice una cosa, pero las personas que trabajamos en campo y que tenemos experiencia podemos mencionar otra cosa. Eso podría cambiar el paradigma en el momento que sea plasmado en un paper. La volemia del 100 mililitros, dice la literatura que un ave le puede sacar a usted como máximo 5 mililitros, es decir, el 5% de la volemia. Usted le puede extraer a un animal. Eso es demasiado. Desde mi punto de vista es demasiado. ¿Por qué? Porque hay vasos, y ahorita los vamos a ver, que pueden producir hemorragias. Entonces, algunas veces esas hemorragias, sobre todo vasos que son, digamos, que manejan mucha presión o que son poco colapsables, sobre todo, por ejemplo, a nivel de miembros de las alitas, puede haber hemorragias internas a nivel subcutáneo. Por lo tanto, la consideración es, uno solo le extrae el 2.5% como máximo de sangre, 2.5% de la volemia de un animal. ¿Listo? Entonces, si es un animal, vuelvo a hacer algo el ejercicio mental, una guacamaya de 1 kilo, tiene 100 mililitros de sangre, la literatura dice que le puedo sacar 5, pero yo no le voy a sacar 5, le saco 2.5 mililitros porque asumo que internamente o subcutáneamente pueden quedarse otros 2.5 mililitros que pueden causar anemia. Es que las aves son muy susceptibles, por ejemplo, a la pérdida de sangre. Por eso, muchachos, también la consideración es que aves por debajo de los 200 gramos de peso, yo no anestesio para sacarle sangre. Es peligroso. Y si le saco sangre a un animalito de esos, es por básicamente epidemiología. Es decir, una periquito, Aratinga pertinax, puede tener más o menos ese peso, unos 200 gramos, grande, una Aratinga pertinax grande. Si yo le saco una muestra de sangre a ese animal, es porque hay otras aratingas que se me están muriendo. Entonces yo tengo que identificar en una que está presentando síntomas o cualquier cosa, tratar de identificar la enfermedad, tratar de llegar a la enfermedad. ¿Cierto? Entonces, usted puede extraerle sangre a un animal pequeñito, muy pequeñito, pero es un riesgo. Es un riesgo de una anemia hipovolémica. Bueno, miren este caso. Bueno, este es el caso de las cirugías. Pues yo he hecho varias cirugías. Este es el de los libros. Muestro las fotos de los libros porque son las que mejor se ven. Las mías fueron cirugías de hace muchos años atrás. No tenía material de divulgación para mostrarles a ustedes en estos casos. Y este es el material purulento de las aves. Miren, esta es una cápsula piógena. Esto es básicamente el tejido conectivo, ¿sí? Y la cápsula piógena lo que hace es tener en su interior un material purulento que no es otra cosa sino glóbulos blancos vivos, glóbulos blancos muertos, células vivas, células muertas, bacterias vivas, bacterias muertas, etc, etc, etc. Tiene que hacerle usted posterior a esa cirugía como estos zapaticos, porque el ave rapaz queda supremamente dolorida. El analgésico de elección hasta el día de hoy, muchachos, sigue siendo el meloxicam en aves, o sea que estos son tratamientos con antiinflamatorios, con antibióticos para gram negativos, y
con este tipo de adecuaciones, digamos, ortopédicas. Muchachos, miren, lastimosamente son cirugías muy comprometedoras en el sentido del estrés del individuo. Lo más fácil realmente es la cirugía, lo más difícil es que el animal sea capaz de soportar el estrés de tener unos zapaticos como estos posteriores a la cirugía. Muchas aves rapaces que hacen parte de procesos, por ejemplo, de cetrería, sí soportan porque están muy, pues digamos, en contacto con los humanos. Pero de las cirugías que yo les cuento, se me habrá salvado el 50%. El otro 50% se van yendo para atrás, el estrés las va haciendo que se afecten cada vez más hasta que simplemente se dejan morir. Este es el típico evento respiratorio mostrado por muchas cosas. Primero, son aves decomisadas, decomisan también las jaulas, entonces son jaulas muy sucias, aves enfermas con enfermedad respiratoria, las aves que están aquí al lado, contiguas, también tienen las mismas enfermedades, estas son aves decomisadas del mercado en Bogotá, en Corabastos y bueno, todo eso es como decir ahorita aquí, por ejemplo, en Medellín, como la minorista, algo así. Entonces, esta blefaritis bilateral simétrica es evidente no de enfermedad ocular, sino principalmente de enfermedad de tipo respiratorio. Todos estos animalitos que están acá murieron, todos, ¿de acuerdo? Este y este. Tenían Clamidófila citasi muy avanzado. Cuando la bacteria está tan avanzada y está postrada sobre, por ejemplo, esos sacos aéreos, los sacos aéreos son muy poco irrigados, entonces cuando usted pone un antibiótico, se demora mucho tiempo en que lleguen altas concentraciones del antibiótico a esa zona. Aparte que, básicamente, pues ese tipo de lesiones y de manera física son contraproducentes para la vida misma del animal, ¿cierto? El animal comienza a respirar supremamente mal. Clamidófila significa una bacteria que es comensal saprófita oportunista en animales que están fuertemente inmunocomprometidos porque están a 2.800 metros sobre el nivel del mar. No es una altura para tener citácidos en cautiverio desde ningún punto de vista. Bueno, estos son estudios de clamidófila y muestran claramente que en muchos individuos que han sido estudiados se han podido encontrar reportes precisamente de la bacteria. Este es un caso, para que ustedes entiendan también, la orofaringe de una águila arpía. Este es un caso que me pasó más o menos en el año 2009, 2010. Las águilas arpías son las águilas más grandes que hay, son águilas que son imponentes y en el ámbito de la conservación, pues quien le gusten las aves rapaces o las aves en general ornitólogo, creo que el águila arpía es el premio mayor. Es un animal demasiado carismática, pero también lastimosamente demasiado afectada porque la industria de peces le tiran muy feo a las aves rapaces porque los peces habitualmente son capaces de llegar a esos estanques, coger peces de los estanques y terminan disparándoles. Lastimosamente eso es lo que pasa. Esa es la orofaringe de una águila arpía que me llegó a mí al CAB sin comer, el animal no me quería comer, estaba flaca. Cuando le abrí la orofaringe me percaté que tenía una placa blanquecina caseificada que estaba desplazando gran parte de la tráquea y de la lengua hacia la parte derecha de la orofaringe. Era una lesión muy grande, muy pegada, muy íntimamente ligada a la zona de la mucosa de la orofaringe. La glotis la veía normal, pero la orofaringe yo la veía muy afectada. El animal nos tocó alimentarlo de manera forzada durante 15 días. Comencé con un tratamiento, hicimos un cultivo y un antibiograma de esta lesión y salió Candida albicans, el honguito que ustedes me estaban diciendo ahorita. Muchachos, se murió. Esta águila le iba a hacer necropsia, porque pues obviamente uno como veterinario quiere saber cuál es la causa de la muerte. Le iba a hacer necropsia, me llamaron de un museo de historia natural de Manizales, de la Universidad de Caldas, y me dijeron que si podía enviar la carcasa para ellos hacerles taxidermia, porque es un organismo tan importante para la genética misma de su especie
que hacerle necropsia era perder, digamos, la totalidad de la carcasa, los genes que se pueden conservar de estos individuos, etc, etc, etc. ¿Qué pasa, muchachos? Me llamaron de Manizales y me dijeron que si yo no me había percatado qué era lo que le pasaba al animal. Yo les dije, no, pues yo lo estaba tratando contra hongos, tiene una lesión en la boca, pero el animal estaba muy débil, estaba muy estresada, evitamos manipularla, manejarla, evitamos hacer muchas cosas. Y el señor me dice, es que cuando hicimos todo el proceso de extracción, por ejemplo, de la sangre y todo, comenzamos a encontrar perdigones de plomo, muchachos. Y resulta que aquí en la boca había un perdigón que básicamente se encapsuló con microorganismos que pueden ser potencialmente comensales, saprófitos oportunistas. Entonces, chicos, miren, yo he aprendido de los grandes casos clínicos que he llevado a cabo, pero he aprendido también de los casos clínicos en los cuales me he sentido frustrado como médico veterinario y que de estas experiencias creo yo que ustedes deberían aprender también de mis errores para que se equivoquen menos, ¿cierto? Todos los veterinarios, lastimosamente, muchachos, tarde o temprano nos terminamos equivocando. Y el problema es que algunas equivocaciones le cuesta la vida a un individuo. Entonces, en eso hay que ser muy rigurosos, sobre todo en ser lo suficientemente humildes y decir, no sé. Cuando uno no sabe sobre un tema, si a mí me ponen a trabajar o a curar un caballo, yo digo, no sé, aunque me den 100 millones de pesos, yo de caballos no sé, muchachos. Yo quiero mostrarles a ustedes, o quiero concluir con este caso, es que si yo le hubiera tomado una radiografía a este animal, yo hubiera llegado al diagnóstico el primer día. Por eso es que yo hago tanto énfasis en el cuento de las radiografías. Yo por ser, digamos, cuidadoso con el ejemplar, tratándolo bien, tratando solamente de molestarlo en el momento de la administración de dieta forzada, porque había que darle dieta forzada, porque sabíamos que las lesiones fúngicas pueden ser a través del tiempo de pronto las cosas más demoradas de remover, pero yo con una radiografía hubiera llegado al diagnóstico definitivo de manera inmediata, simplemente, y yo no hubiera tenido el animal sufriendo 15 días. Si yo hubiera tenido un animal con 15 perdigones, encapsulados todos, muchachos, yo lo hubiera eutanasiado. Es eso. El animal seguramente sí se iba a morir, así como el tigre ese que ustedes han visto de manera habitual, que yo he presentado muchas veces, que de la misma forma se me murió, en anestesia, este animal simplemente se me murió porque nunca llegué a un diagnóstico. Por eso creo yo que las anestesias, perdón, que las radiografías son muy importantes. Miren este caso, aquí hay una ingluitis, ¿cierto? Un éstasis de inglubio, y a esta ave rapaz le toman entonces una radiografía, y quiero que ustedes me digan qué ven acá, a ver si son tan imaginólogos. A ver, chicos, ¿por qué esta ave rapaz tiene éstasis de inglubio? 5 en el quiz. Ave, radiografía. Ave, radiografía. Miren cómo se ve acá la radiografía. Se ve el corazón, se ve, por ejemplo, el tracto digestivo, ¿cierto? Aquí vemos los huesos neumáticos, fémur, húmero. Ahí va. ¿Qué es esto? Chicos, eso es un perdigón, eso es plomo, y el plomo produce parálisis de la inervación periférica, o sea que este animal tiene un éstasis del inglubio básicamente por una intoxicación, porque las aves son los animales más susceptibles a los metales pesados, a los plaguicidas y a los tóxicos en general. Son animales de metabolismos muy acelerados que de manera coloquial, yo no sé si ustedes han escuchado que la gente que trabaja en minas se lleva siempre un pajarito, ellos dicen como que la prueba del pajarito, se llevan una paloma, un pajarito cualquiera al socavón, y resulta que cuando hay acumulación de gases, muchas veces los humanos no nos percatamos porque digamos que nos acostumbramos rápidamente a los olores, pero los pajaritos no. Cuando el pajarito se muere rápidamente, básicamente los mineros tienen que salir corriendo porque saben que hay proceso de acúmulo de gases. Les doy otro caso, por ejemplo, Barranquilla, 2005 tal vez. Una señora me llamó
tenía un canario de los domésticos, que no es el canario criollo colombiano, sino el que le dicen canario flauta, que sí son permitidos tenerlos. Entonces me dijo, le pago una urgencia ya mismo, ¿cierto? Listo, yo fui a Barranquilla, a la casa de ella. Cuando llegué, el pajarito estaba muerto. Entonces ella pues muy apenada, llorando mucho porque llevaba mucho tiempo con el pajarito, un pajarito de 30 años con la señora. Hay muchas historias por contar en ese caso. Y yo le pregunté que por qué, o sea, que por qué se murió así de un momento a otro, que me parecía muy repentino, que un paro cardíaco en un pajarito pues no me parecía como tan habitual, pues que hubiera sido mi primer caso de paro cardíaco normal en un pajarito de esa especie. Y ella me dijo, no, estaba en la cocina, tuvo un accidente en la cocina, entonces se descuida y que un momento a otro cuando volteó vio el pajarito muerto. Y yo le pregunté qué fue el accidente y me dijo, se me quemó un teflón. Chicos, el pajarito estaba al lado de la cocina, el pajarito recibió todos esos gases del teflón, el pajarito se murió intoxicado. Quiero que ustedes miren estos 3 pajaritos que están acá. ¿Qué especies son? A ver, si son tan berracos. Taxónomos, ornitólogos. Isabela Ríos, San Martín, que no tiene, sí tienes micrófono. Que tú dibujas pajaritos. ¿Qué pajaritos son estos? Chicos, estos pajaritos, ¿por qué son amarillos? ¿Ustedes han visto pajaritos así? ¿Alguna vez? 5 en el quiz de ahorita. Nada, tampoco. Chicos, básicamente, estos pajaritos son amarillos porque los traficantes de fauna que los extrajeron de vida silvestre los decoloraron con Blondon y con Oxigenta. Lastimosamente, estos 3 pajaritos se me murieron a la semana. Lastimosamente, todos los pajaritos tenían el hígado con cirrosis. Estaban intoxicados, muchachos. Entonces, estos son Protogenes jugularis, son, mejor dicho, son verdes totalmente, sino que esta gente aprovecha el desconocimiento de la persona del día a día, la persona del común, sobre las particularidades taxonómicas. Entonces ven un pajarito como tan vistoso, pintado de amarillo, pues creen que eso es muy vistoso y lo pueden vender incluso con mayor precio. Chicos, esto es un caso real, sino que tengo fotos, es de esas cámaras viejas, entonces que son fotos muy borrosas y muy feitas. Pero en mis primeros días de pasante, el profesor de Orjuela, que fue mi profesor de pasantía hace 20 años, que todavía es profesor de muchos, va a ser profesor de muchos de ustedes en pasantías, hay muchos estudiantes que se me están yendo a Cali, a Ibagué, en donde él trabaja, y eso es muy bueno porque él es un gran maestro. Uno de mis primeros casos, recuerdo, me llevó y una señora llegó llorando que porque se le estaban muriendo un ave del paraíso africano. Pues yo no sabía absolutamente nada de fauna silvestre para ese entonces, y él simplemente me decía, ¿qué animal es este? ¿Qué animal es este? No, yo no veía un animal ahí. Resulta que eran 2 codornices que la señora compró, estoy hablando de hace 20 años, algo así como por 200.000 pesos cada codorniz. Yo estoy seguro que es como decir ahorita 500.000 pesos cada codorniz. Es la codorniz más cara que he visto en todo el mundo. Y esas codornices estaban no solo despintadas, sino que las plumas de la cola se las arrancaron y se las pusieron en la frente como de mechón. Se las pegaron como con pegaloca, ese tipo de pegante transparente. Esos bichos se murieron al otro día, muchachos. La señora muy angustiada, pues porque fue timada, ¿cierto? Entonces, yo quiero que ustedes entiendan que las aves son de los organismos más sensibles precisamente a los cambios digamos, de concentraciones de metales pesados, de plaguicidas, de tóxicos ambientales y una gran cantidad de cosas más. Es muy habitual encontrar, yo sé que ustedes de pronto aquí no están viendo bien el pájaro, pero bueno, aquí está la cabeza, aquí están las patas del animal, donde están los dedos, están las patas del animal, y está como patas arriba, boca arriba. A ver si por acá tengo, esta es una foto mía.
Esta es diferente, esta no está patas arriba o en la cavidad, digamos, celómica, sino que esta está como en la zona de la cadera. Estas tumefacciones son muy habituales encontrarlas en aves fuera de su hábitat natural también, como procesos de 3 tipos. Una retención de huevo, 2, un lipoma o 3, hernias de cavidad celómica. La retención de huevo, pues obviamente solo dan hembras y la forma, digamos, lo más particular es que son hembras primerizas que nunca han tenido huevos, que es el primer huevito que van a tener, y algunas veces, muchachos, esos huevos tienen que ser removidos con estimulación cloacal y con aceite mineral. Lentamente ir sacando el huevito por la cloaca, porque es que si usted lo rompe, un huevo ya formado en el oviducto, la cáscara puede romper el oviducto y se forma una ovoperitonitis y el animal simplemente se muere. Entonces la idea es tratar de sacar por completo la totalidad del huevo. Los lipomas son estructuras circunscritas que quizás son las lesiones más comunes de estas 3 que están acá, y son pues neoformaciones, son tumores benignos de células adiposas que se dan muy frecuentemente por X o Y motivo, por diferentes tipos de motivos. Esto, por ejemplo, que ustedes ven acá, que tiene esta amazona ocrocéfala, es un lipoma, o era un lipoma, que le hicimos la cirugía, pues yo le hice la cirugía hace muchos años, disculpen la foto, insisto, eran cámaras pues muy viejitas, y esta era la estructura circunscrita que se envía y que luego de histopatología sale como lipoma. Esos lipomas se pueden localizar en diferentes zonas, en diferentes estructuras. Por ejemplo, miren, estos son lipomas al lado de la cloaca en patos. Miren, este es el pene de un pato. Miren cómo son el rudimento de pene, por ejemplo, en Dendrosigma autumnalis. Este es un patico pisingo. Y este es el lipomita que le extrajimos nosotros a ese bicho. Ya pues con muy buena definición. Son básicamente tumores de células grasas, son tumores benignos que cuando se hace la extirpación generalmente, si se procede y se hace de buena forma, no deberían volver a recidivar. Pero si usted deja un pedacito de toda esta cápsula en el interior, inmediatamente puede volver a formarse el lipoma. Exacto. Y la última es la hernia de la cavidad celómica, que es muy habitual, sobre todo en pajaritos pequeños, paseriformes. Cuando están oposicionando, hacen tanta fuerza que pueden romperse esas pequeñas fibras musculares de esa cavidad celómica. Entonces, los órganos van a descender por gravedad y se van a desplazar de manera subcutánea, dando una verdadera eventración. ¿Qué sucede? Que eso tiene como resolverse. Usted lo que hace es básicamente inducir en anestesia, los pliegues musculares básicamente los une con material absorbible, dando como resultado que todos los órganos que están eventrados pues vuelvan otra vez a su posición natural. Problemas. En aves por debajo de los 200 gramos es un problema ese cuento del ayuno, muchachos. Es un problema. Tanto que cuando usted tiene un pajarito muy pequeño, hay una probabilidad de un 50 o un 60% en el momento de la cirugía y de la anestesia que se le muere la anestesia por la anestesia, porque ellos entran en hipoglicemia muy fácilmente. Es que son bichos que tienen que estar comiendo todo el día, muchachos, y algunas veces es difícil suministrar las concentraciones ideales, óptimas en un proceso quirúrgico de ese tipo para organismos tan pequeñitos. Esa parte, digamos, yo creo que todavía falta mucha ciencia, porque la mortalidad en pajaritos pequeños en cirugías es demasiado alta, muchachos. Tiene que haber mejores protocolos anestésicos, tiene que haber mejores protocolos de manejo, por ejemplo, de líquidos, de electrolitos, de glucosa, porque los que hoy están establecidos, para mí, desde mi punto de vista, no son lo suficientemente óptimos. Creo que todavía falta un poquito de investigación en este sentido. Bueno, esto que ustedes ven acá es ¿qué, chicos? ¿Hembra o macho? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué patología tiene este lorito? A ver, ¿quién se va a ganar pues un 5 en un quiz? Nadie. Me toca aquí como rogarles pues como para que hablen. Ahí sí, entonces 5 en el parcial, ahí sí hablan todos.
No, no puedo poner 5 en el parcial. 5 en el quiz que voy a hacer ya mismo. ¿Qué tiene ese animal? ¿Es macho o es hembra? Ah, momento, a Nayarit. Nayarit sí le voy a dar un quiz ahorita, el 5. Entonces, Nayarit, si quiere, presenta o no el quiz. Usted verá. Hágalo como de manera académica. Pero bueno, entonces, ¿qué? ¿Nadie va a decir nada? No, bueno, en fin. Chicos, Un profe macho. no, es una hembra. Es Creo una que eso no es como un prolapso de algo, sí. A Paula Alejandra Vázquez, me recuerda ahorita para el quiz. Entonces usted tampoco lo haga el quiz, pero me recuerda cuando lo califique y le pongo el 5. Listo. Es Ok, un prolapso uterino. Es muy común los prolapsos de útero en aves. Esto generalmente se da en los procesos de ovoposición. ¿Cómo se resuelve un prolapso de estos? De la misma forma que se resuelve cualquier prolapso, muchachos. Soluciones hiperosmóticas. Usted utiliza, por ejemplo, la frioterapia, es decir, pone hielo, lo envuelve en pañuelos o lo envuelve en un trapito y más o menos cada 4 o 5 segundos le pone frío, suelta, no lo puede dejar el frío ahí puesto porque se le puede necrosar el tejido, después otros 4 o 5 segundos, frío y suelta, y esa solución hiperosmótica puede ser, por ejemplo, una solución azucarada, lo que va a hacer es que los líquidos edematizados que se encuentran en el prolapso van a salir del tejido, dando como resultado una disminución en la tumefacción, y llega un punto en el que después de quizá media hora, una hora, usted ahí promoviendo una desinflamación del tejido, usted puede volver a meter ese tejido uterino por dentro de la cloaca. Correcto. Esto es una hembra, muchachos. Esto es una hembrita. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Un Brotogyris jugularis no tienen dimorfismo sexual, usted no tiene la posibilidad de decir si es macho o hembra, pero solo con ese prolapso ya se infiere que esto es una hembra. O sea que, por ejemplo, en este caso, el animal está mal marcado porque tiene el anillito en la patica derecha. ¿Sí me entienden? Bueno, aquí vemos que en la medicina de aves, sobre todo en la medicina de aves muy pequeñitas, insisto, es una ciencia muy compleja para mí, hay que tener demasiada... yo creo que quien trabaje con pájaros pequeños debería tener inicialmente los equipos para trabajar, por ejemplo, con animales muy pequeños, que se manejan, por ejemplo, en oftalmología. Este es un caso, por ejemplo, que me pareció muy lindo, yo nunca lo publiqué, pero se los quiero comentar, de un pajarito que llegó lleno de lesiones, lleno de fracturas, pero ese pajarito, muchachos, era de 200 gramos, era un Brotogyris jugularis o algo así, era chiquitico, tenía fracturado el tibio tarso de los dos lados y tenía fracturado el hueso ulnar de la alita izquierda. Chicos, no hay clavos intramedulares de ese tamaño, no los hay, es imposible, no existen. ¿Qué hice yo? Sino que la radiografía y la imagen pues se ve muy grande, pero insisto, es un animal muy pequeñito. Lo que ustedes ven acá son agujas de calibre 16 o 18, no recuerdo. Tal vez este es calibre 21, no sé, creo que era muy delgado, pero creo que eran 18. Agujas que utilicé, que esterilicé obviamente, y que utilicé como clavos intramedulares. ¿Qué hice yo después de esta cirugía? Dejé el animal en hospitalización varios días y más o menos después de 2 semanas lo volví a anestesiar y le quité esas agujas. Las agujas ahí básicamente son una base para los procesos de osificación. Ese animalito se salvó, ese animalito volvió al hábitat. Yo realmente no sé qué pasó, pues yo no sé si todavía estará vivo o muerto, porque pues eso fue hace muchos años, esto fue el zoológico de Barranquilla. En la literatura, estos son fotos de literatura, las fracturas son las cosas más habituales que surgen en aves, por ejemplo, que están en zonas periurbanas o en fincas, y como yo les he dicho, lastimosamente, gran parte de esas fracturas no se pueden volver a corregir. Solo en el 5% de las aves puede volver a haber un vuelo efectivo. En ese 5%, hay vuelo, en ese otro 95% se forma un callo óseo y se pierde esa función. ¿Dónde se toman las muestras, muchachos? Hay muchos sitios. La
venopunción en aves se puede tomar de la vena yugular, es de fácil acceso, de grandes volúmenes. El problema es que es móvil y que puede causar grandes hemorragias y grandes hematomas. De la mediana metatarsial o metatarsiana medial, es muy fácil inmovilizarla, pero el problema es que esta sola se puede hacer en aves relativamente grandes. Por ejemplo, yo donde la utilizo, en flamencos es ideal, en aves rapaces es ideal, en cóndores es ideal, en gallinazos es ideal. Pero ya, por ejemplo, en loritos, periquitos, es muy difícil porque cada vez se vuelve más pequeño la observación de este vaso, este pequeño vaso, y tiene algo muy interesante. En esos animales, al tomar usted esa muestra, da menos hematomas en el momento de la extracción. Uno de los grandes problemas en la toma de muestra de sangre de aves son los hematomas que se pueden formar en el procedimiento. La ulnar cutánea, muchachos, pues recibe muchos nombres. No nos vamos a complicar con ese asunto. Uno habla de la vena o arteria alar, ¿cierto? Pasa desde el húmero y llega acá casi que a la puntica de los dedos. Dependiendo de la zona donde esté, se llama ulnar cutánea, ulnar carpocubital, bueno, o ulnar carpocubital también. Tiene muchos nombres. Le dicen basílica, le dicen ulnar carpocubital, le dicen humeral, le dicen alar, etc, etc, etc. Para mí es el sitio de venopunción ideal y en el cual yo me he capacitado a través de mis años de experiencia. Problemas. A pesar de ser fácil acceso, requerimos que el animal esté muy quieto y si se requiere entonces la manipulación por parte de 2 o 3 funcionarios, pues eso te marca un nivel de estrés relativamente alto. Problemas. Generalmente, si usted no tiene la, digamos, la idoneidad, si usted apenas está aprendiendo el asunto, es muy factible que se le formen grandes hematomas. Yo cuando fui a Cali la última vez, me pareció muy curioso ver que los estudiantes casi todos utilizaban era la vía yugular. Ellos me decían, no, pero es que la ulnar cutánea nos da susto porque siempre hay hemorragias. Entonces yo creo que también es la forma de tener, por ejemplo, un acercamiento con la clínica y tener la experiencia, porque son sitios muy, muy fácilmente, pues el abordaje es supremamente fácil. El problema es que puede ser estresante para el animal y puede molestar, ser molesto, puede doler. ¿Por qué? Porque cuando usted va a sacarle la sangre de la ulnar carpocubital, tiene que quitarle algunas veces algunos pequeños plumones que pueden no solo contaminar o infectar la toma de la muestra, sino que obstruyen la visión, la visibilidad. Entonces toca quitar unos plumoncitos. Y eso es como arrancarle un mechón de pelo a alguien, jóvenes. Eso les molesta, eso les duele mucho a los pájaros. Eso es muy estresante para ellos. Esta es tal vez la forma más estresante, pero es la que yo les digo a ustedes, es la forma en la que se debe hacer, por ejemplo, la medicina poblacional. Si ustedes tienen, por ejemplo, a mí me ha tocado ya varias veces en pelícanos, muchachos, pelícanos, si yo veo que se me están muriendo 30 pelícanos en una zona, en un estanque o en una Hawái o en una desembocadura de un río, se me están muriendo todos los días 30, 40 pelícanos. Chicos, yo cojo el que esté más enfermo y lo sacrifico. Así de sencillo. Y le hago una necropsia, le tomo muestras de sangre, porque ese es el centinela, es el que me va a permitir a mí identificar qué es lo que está sucediendo. Entonces, en aves muy pequeñas, por debajo de los 200 o 150 gramos, donde ya hay una imposibilidad de abordaje en alguna de estas zonas de venopunción, se puede hacer con estos microcapilares, se puede hacer determinar, por ejemplo, la hemoglobina y hacer, por ejemplo, un conteo globular rojo y blanco en una plaquita de manera, ¿cómo se llama esto? Directa, ¿cierto? Bueno, entonces mírenlas acá. Aquí vemos, por ejemplo, la ulnar, perdón, esta es la mediana metatarsial. Miren cómo se ve. En un animal de estos, por ejemplo, pues se pone estas agujitas para que ustedes vean, pero realmente en un pato, por ejemplo, yo solo podría sacarle sangre con una jeringa de insulina, con una aguja calibre 25, 26 tal vez. Miren cómo se observa, por ejemplo, la humeral. Mientras más arriba esté,
Mientras más nos acercamos al corazón, la humeral, carpo cubital, o en este caso la basílica o la alar, como la quieran llamar, se vuelve de mayor tamaño. Entonces lo ideal siempre es empezar desde abajo e ir subiendo de manera paulatina. Bueno, aquí vemos, bueno, esto ya lo vimos, eso lo habíamos visto. Restricción física, muchachos, así como ya para culminar esta pequeña sesión, vuelvo e insisto, creo que cada animal es un libro, cada animal se coge de forma diferente, lo que nosotros tenemos que es intentar, por ejemplo, los que quieran dedicarse a la fauna silvestre, es intentar hacer un proceso de acercamiento, un proceso, digamos, de manejo. Uno se tiene que salir a embarrar, ¿cierto? Y es la única forma en que uno puede aprender, por ejemplo, dosis, nombres científicos, los procesos de manipulación. Es cuando uno ya se ensucia, cuando se ensucia directamente o literalmente las manos. Entonces, hay muchos tipos de restricciones, se pueden hacer, por ejemplo, así, se puede hacer así, está la contención física, estas son fotos del doctor Roberto Aguilar, el doctor Roberto Aguilar, por ejemplo, muestra que este tipo de contención se hace, pero es muy traumático, y él dice que no considera que en patos por encima de 1 kilo de peso se puedan manejar así. Nosotros no deberíamos manejar animales porque la gravedad puede ser contraproducente, causando daños irreparables a las articulaciones, por ejemplo, del coracoides. Bueno, entonces miren, estas son contenciones físicas que están publicados, inadecuadas, como por ejemplo esta, en aves rapaces, algunas veces les amarran, por ejemplo, en cetrería, las paticas. Se supone que si el ave sale a volar, pues no podría volar porque tiene las paticas amarradas. En este caso, por ejemplo, si una pata amarrada y el ave sale a volar, toda la fuerza de su vuelo la va a ejercer, o la articulación básicamente del miembro inferior derecho. Eso es lo que sucede. La contención física hay que saberla hacer, hay que saberla manejar, y hay que entender que todos los animales difieren. Por ejemplo, miren acá, este cisne, yo nunca he tenido un cisne, estos animales impresionantes, un picotazo de estos bichos pues puede ser tremendo. Esta es una forma muy similar a cómo se pueden manipular, por ejemplo, los flamencos, ¿cierto? Bueno, aquí vemos, por ejemplo, contenciones físicas un poquito mejores. Estas que están acá, a pesar que están en la literatura, yo no las recomiendo desde ningún punto de vista tampoco. ¿Por qué? Porque son muy estresantes para los animales en el momento digamos, del transporte. Ellas se sienten como encerradas, como embebidas en en esos pequeños espacios, y muchas veces la gente saca las aves de esos entornos tan cerrados, pero las sacan muertas. Muchos traficantes transportan las aves en este tipo de entornos. Por lo tanto, yo no recomiendo esto tampoco desde ningún punto de vista. ¿Qué sí recomiendo yo? Esto que está haciendo esta chica, el uso de toallas. Las toallas o el uso de caperuzas, como en este caso, permite la obstrucción de la visibilidad de las aves. Es muy interesante ver cómo cambian radicalmente el manejo un ave cuando se le obstruye la visión. Yo recuerdo en la universidad, pregrado, o sea, estoy hablando hace muchos años atrás, el profesor de aves nos llevó una vez a una finca, y recuerdo que el profesor de aves, que era un médico veterinario, la dueña de la finca, tenía un loro enfermo. Todo el mundo me miró a mí. Yo no sabía nada de fauna silvestre, yo ni siquiera sabía manipular loros, muchachos. A mí me gustaba la fauna, pero pues no sabía más que el profesor, seguramente. Y estaba en 9º semestre, tal vez yo. Ustedes saben más de fauna silvestre que lo que yo sabía en 10º semestre. Y eso no es una mentira, eso es una realidad, chicos. Entonces, como para terminarles la historia, el tipo no fue capaz jamás, con la mirada inquisidora de 40 estudiantes, de manipular a un loro. Casi que se ganó un picotazo. Cuando se ganó un picotazo, creo que el tipo se puso de mal genio y nos fuimos, simplemente en un bus, porque estábamos en una finca. Bueno. A mí me pareció muy curioso y yo dije, uy, qué animales tan mal geniados, qué animales tan bravos, ¿cierto? Pero resulta que hoy ya se sabe con certeza que las aves o los citácidos se pueden manipular con toallas, como en este caso. La forma habitual, más fácil, más segura, y seguramente si el profesor hubiera sabido, estado en algún momento en contacto con un citácido, y no solamente con aves, digamos, de granja, de producción,
Manipular un ave de este tipo con toallas es supremamente fácil. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Tírenle la toalla encima, el ave queda completamente confundida y en los músculos maceteros, usted ojalá siempre con guantes de carnaza, y como son aves, yo recomiendo los guantes de piel de cerdo, porque los guantes de piel de cerdo son un poquito más delgados que un picotazo, por ejemplo, por una toalla, digamos, se va a sentir como un fuerte pellizco, pero usted puede palpar con esos guantes de piel de cerdo la totalidad del individuo. Ahora, si usted no tiene toallas y si usted solo tiene guantes de carnaza, debería ser de carnaza y no de piel de cerdo, porque un animal como estos, en unos guantes de cerdo, de piel de cerdo, básicamente le puede fracturar usted un dedo. Entonces, pues un guante de carnaza, muchachos, o un overol, por ejemplo, un picotazo de estos, lo pasa perfectamente. Bueno, ese es el Javier Nicteria que les contaba yo ahorita, que picoteó a mi compañera de trabajo en ese tiempo. Y ya entendiendo cómo se manipulan las aves, pues ya tenemos que entender que hay aves que pueden atacar por el pico, hay aves que pueden atacar por las alas, que tienen espuelas, como el chauna chavarria o chavarrí. Hay aves que tienen las garras para atacar, ¿cierto? Hay muchas formas y diferentes formas de ataque de las aves. Entonces, creo que es importante que cuando ustedes trabajen tienen que entender que es vital la contención física, el conocimiento de la biología de ese organismo para evitar maltratar a ese individuo, pero también evitar que ese individuo lo termine maltratando a usted como operario. Los flamencos, por ejemplo, si ustedes ven acá, este flamenquito está envuelto en una media velada. ¿Por qué? Porque lo que uno hace es envolverlos completamente, evitando que las patas queden expuestas, digamos, libres. Las patas de los flamencos y de las garzas en general, garzas, flamencos y otro tipo de aves, hay que cuidárselas mucho porque, es decir, ellos son de patas delgadas, de patas flacas, sí, pero resulta que toda la irrigación y la inervación que va desde el cuerpo del flamenco hasta las paticas, hasta los pies, van por agujeros nutricios que están por dentro de esos huesos. Mi experiencia es que solo he tenido 2 fracturas, muchachos, y por peleas entre ellos, nunca por manejo afortunadamente, pero sí conozco historias de fracturas por manejo, es decir, mal manejo antrópico. Una fractura hace que se rompa todo, los vasos nutricios, las arterias, los capilares, y no hay hasta ahora todavía cirugía alguna que sea capaz de volver a posicionar de manera normal la pata de un flamenco después de una fractura, muchachos. Se necrosan, los flamencos amanecen muertos al otro día por liberación de catecolaminas endógenas. Entonces, hay que cuidarle mucho las paticas. Mucho, mucho, mucho. Demasiado. Eso es. Y si ustedes se percatan, este señor tiene el flamenco, les tiene cuidado acá las paticas y tiene la cabeza tirada hacia atrás. ¿Por qué? Porque el flamenco le pega unos pellizcos tremendos, muchachos. El flamenco lo que hace con el pico es pellizcar la espalda. Si usted está solo, esta es la forma de cogerlo, pero un pellizco no es lo suficientemente fuerte como para que le saque sangre, un pellizco de flamenco. Pellizco de flamenco es como un pellizco de la novia, no sé, o de alguien, pero no es lo suficientemente abrasivo como para que realmente le saque sangre. Esta forma, yo nunca la he utilizado, pero me parece que está plasmado en la literatura y me parece muy interesante, por ejemplo, pensar en medias veladas. Con eso uno perfectamente protegería los piecitos de estos animalitos. Bueno, muchachos, como cosa rara, esta clase se me va hasta las 5 de la tarde. Entonces, por favor, chicos, se van a percatar que en el grupo de Drive hay un pequeño video. En ese video, básicamente, ¿ustedes qué van a hacer? Tomen ese video. El video es la forma en la que ustedes deben ingresar al grupo de Socrative. Es muy fácil, es un videito de algo así como 45 segundos.
Se meten a la página de Socrative, como estudiantes, tienen que poner primero como medicina de fauna, lasallista 2021, le dan enter y ahí les va a salir un quiz de 4 preguntas. Ese quiz de 4 preguntas solo tiene una forma de ser respondido, o sea, cada uno tiene una respuesta nada más. ¿Listo? Yo voy a dejarles el quiz hasta tarde en la noche, por si de pronto alguno de ustedes tiene problemas con el Socrative, para que se comiencen a familiarizar con el entorno, con el programa, con la plataforma. Y ya después, para los exámenes que siguen más adelante, pues ya la cosa será otro precio. Pero por lo pronto, dejemos entonces el Socrative abierto, yo lo dejo abierto, contéstenme ustedes el quiz y yo simplemente mañana que me despierto o esta noche a las 10, 11 de la noche, pues cierro el Socrative y califico sus quizecitos, sus primeros quizzes. ¿Listo? Chicos, preguntas. Entonces, bueno, Nayarit, que no la veo por acá, pues ya tiene un 5. Esta Paula creo que también tiene un 5 en ese quizito. Los demás sí les toca hacerlo pues obligatoriamente. Entonces, no siendo más, chicos. Profe, el video lo vas a subir a... Ya ¿dónde, mismo. perdón? No, el video de Sócrates ya está. Ya Pero, está. ajá, El sí. video de esta clase, ya apenas terminemos la clase, Ah, él se demora